qué manera de regresar a nuestro programa, pero es muy importante lo que vamos a hablar ahora, Cari, ¿no? Voy a introducir a nuestra próxima invitada porque es una persona que respeto mucho, una persona que he tenido el placer de trabajar con ella desde 2006, como concejal primero, después como alcalde, y ella pues como concejal y muchas posiciones en esa, presidente del consejo, vicepresidente, muchas cosas, pero tenemos el honor aquí de tener hoy a una gran amiga, una gran servidora pública, y digo siempre que hay políticos y servidores públicos, y esta es una gran servidora pública, nuestra gran amiga Vivian Casal Muñoz, concejal, gracias por estar aquí, concejal de la ciudad de Hialeah. Muchísimas gracias, gracias por la invitación, gracias por estar aquí o por invitarme acá. Concejal, no, me voy a hacer, alcalde, voy a empezar ya, no le puedo decir concejal, ella es presidente del consejo de Hialeah. ¿Pero tú eres presidenta ahora? No, yo no soy presidenta, pero yo no soy presidenta en este momento. Los títulos no se pierden, no mi señora mía, al menos con nosotros. Gracias a Dios que no se pierden los títulos, porque yo tengo muchos que me dicen muchas cosas. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo así. Que lo mejor que le puede pasar al Consejo de Hialeah es tenerle a usted como presidenta. Gracias. Digo yo. Gracias, bueno, y una voz de experiencia, de verdad, y de nuevo, que me alegré mucho que regresaste al Consejo. Y de nuevo, tu experiencia, y lo digo de verdad, no por, es increíble, y siempre fuiste una gran parte, y era una gran parte de muchos de los cambios de Hialeah. Pero hoy la traemos porque la traemos por otra razón también, no solamente política. Porque Hialeah Park es eterno, es magnífico y es histórico. Y se dice que el campo de carrera de caballos es el más hermoso del mundo. Tiene una distinción. Y yo recuerdo con muchísimo cariño cuando tuve la oportunidad de estar al lado suyo que siempre usted tenía historias para todo. Hay unos televidentes allá afuera, mi concejal, que le va a encantar escuchar esa historia hermosa que tiene ese icónico parque. Pero tú le estás diciendo parque y eso, pero a nosotros los viejos, el hipódromo de Hialeah. El hipódromo de Hialeah. El hipódromo de Hialeah. Ahora es parque casino. El histórico hipódromo de Hialeah. Doctora. Ay, no. Cuéntanos, mira, me pone muchos títulos, pero ese porque no verdad que la historia. no lo quiero. Para que las personas, porque cómo empieza el hipódromo en la ciudad de Hialeah y la importancia de ese hipódromo a lo que es la ciudad de Hialeah. La ciudad de Hialeah se hace ciudad basada en el terreno que es ahora el hipódromo de Hialeah. Wow. Empezó en 1923. Empezó con un señor que era vaquero de Missouri, wow, que vino a la Florida, se encantó con la Florida y hizo un intercambio con el gobernador, que si él puede coger este terreno, que él va a hacer viviendas, él va a hacer entretenimiento, él va a atraer a las personas que tienen potestad para el sur de la Florida. Y ya en ese tiempo ya existía Miami Beach, ya existía Ocean Drive, ya existía todo lo bello que nosotros tenemos en la playa. Downtown Miami existía. Flagler, que era uno de los que empezó el sur de la Florida, claro, tenía el tren que empezaba en St. Augustine. En San Agustín. St. Augustine, correcto. Y bajaba el tren y en todas las paradas que tenía Flagler, un hotel, él pasaba el tren alrededor de eso. Él hacía el tren basado en donde él tenía los hoteles para atraer el turismo de Nueva York, del norte de los Estados Unidos aquí para, y el hipódromo, para Hialeah. El hipódromo se hace con idea de traer entretenimiento. Entretenimiento, porque estaba Palm Beach, que eran donde estaban breakers, que eran donde iban las personas correctas, las personas que tenían dinero, que eran importantes. Viva, en ese momento estaban buscando a gente con dinero nada más. No, pero, el trabajador y el billete que tenía que venir, ¿no? Bueno, la historia es cómica porque sí, estaban buscando personas con dinero para que vengan aquí y compren, pero los que estaban haciendo todas las cosas para el entretenimiento eran los trabajadores que empezaron Seminola. Exacto. ¿Qué tan en la cierto ciudad de es Hialeah? que Kennedy, Nixon, todos esos presidentes pues entraban por las puertas automáticas esas que se abrían y entraban aquí a Hialeah? Eso era una belleza, eso era una belleza. No, pero el hipódromo empieza antes que la ciudad se incorpora, ¿correcto? Correcto. Ya estaba trabajando tenemos fotos que dicen 1919, 20, 21, 23, era que ya teníamos la pista
Y lo primero que se hizo ahí fue carrera de perro. De perros. De perros. ¿Y cuándo cambia a las carreras de caballo? Bueno, hay fotos que estaba la carrera de perro, la carrera de caballo y el frontón, que es el highlight. Que fueron los primeros ustedes. Los primeros de los Estados Unidos fue Hialeah. Sí, señor. Wow. Pero no se llamaba Spanish Ball Game. Y al lado del edificio tenemos una foto que dice Spanish Ball Game, que tiene la fecha en 1919. No sabemos si esa es la fecha exacta o puede ser un cambio 19 o 20. Pero cuéntame, que hay un año ahí donde viene un huracán y daña mucho al hipódromo y tienen que de nuevo, más o menos, hacerlo de nuevo, ¿no? Bueno, ese fue se dice el ciclón del 1926. Solamente dice el gran ciclón de Cuba que pasó por aquí y derrumbó parte de lo que es frontón. Lo quedamos sin highlight. Parte de los perros también tumbó la parte de los perros y lo que se quedó parado era, gracias a Dios, los caballos. Los caballos. El señor Brunetti, y Dios lo tenga en la gloria, el señor padre de Brunetti, ahora el propietario del lugar, en el 2015 o algo así, reabre aquel lugar hermosísimo como casino y todos los hialehenses nos volvimos locas. Yo tengo una anécdota con él impresionante, pero ¿cómo fue ese cambio para la ciudad, Vivian? Bueno, los perros en el año 2000 nosotros perdimos la licencia por no correr 2 años seguidos. Nosotros perdimos la licencia. Cuando se pierde la licencia, la competencia de los caballos eran muy difíciles. Tenemos muchas diferentes historias dependiendo con quién habla exactamente qué fue lo que pasó, pero la realidad es que quitaron la licencia de correr los caballos pura raza en el hipódromo y a pasar eso estaban cerrados. Y tenían John Brunetti, el padre, decía, sin Hialeah los caballos no pueden correr. Sí, qué lindo. Y eso fue lo que se creía todo el mundo por mucho tiempo, pero ya estaba Gulfstream aquí, Calder estaba aquí, Tropical estaba aquí. Estamos hablando que había cantidad de carreras de caballos aquí en el sur. Y mucha política porque no querían que abriera de nuevo. Bueno, por supuesto, porque las otras... ¿Por qué? Los otros el parque más bello. Los otros hipódromos eran unas compañías que fueron comprándose. Claro. La misma compañía fue comprando los otros hipódromos y el único que no vendía era John Brunetti porque él decía que este era lo que él quería más. Él adoraba Hialeah Park. Él fue a la escuela de la Universidad de Miami aquí. Correcto. Él venía a Hialeah Park con todos los estudiantes que venían en guagua para ver el lugar y se regresó a su padre y le dijo, yo voy a comprar Hialeah Park. Y el padre dijo, ¿tú estás loco? ¿Cómo vamos a comprar Hialeah Park? Y eso fue cuando estaba en la escuela en los años 50, en la Universidad de Miami. Y él llegó a comprar el hipódromo de Hialeah en el año 77. Ok, y una historia que conozco, pero creo que la gente no conoce. Dime de los flamingos del parque y qué pasaron con esos flamingos y cuál es la historia de los flamingos, famosos flamingos, porque ese es el pájaro de nosotros. Ese es el pájaro de nosotros, el flamingo. El flamingo... primero son cubanos. Bueno, inmigrantes. Los primeros inmigrantes para Hialeah. Bueno, originalmente en la Florida habían flamingos, ¿verdad? Pero la historia es que los indios cogían para, ¿cómo se dice? Feather en español. Sí, para ponerse la pluma. Para la pluma y se desaparecieron los flamingos. En el año 1923 trajeron el dueño, fue al hipódromo, el dueño del hipódromo fue a Cuba, porque en Cuba había un hipódromo que se llamaba Oriental, en Marianao. La gente que va a saber. En Marianao. Que si ves la foto del Oriental en Marianao es idéntico a Hialeah Park. Estamos asumiendo incorrectamente, déjame aclarar eso, no estamos, estoy asumiendo que eso se hizo con el mismo arquitecto que se hizo Hialeah Park. La razón, porque la entrada son las palmas igualitas que Hialeah. Tú miras el edificio y tú ves la foto y tú dices, hey, ¿por qué hay esto aquí en el hipódromo de Hialeah si eso nunca existía? Porque era el Oriental. Wow. Y en la entrada de la oficina
de John Bernetti Sr. En la pared hay una foto de Oriental, del Oriental. Qué bonito. Que dice el Oriental, igual que nosotros decíamos a Elías en el piso. Una belleza. Entonces ellos trajeron los flamingos, cuando ellos fueron a Cuba, se fascinaron los dueños, se fascinaron con los flamingos, los colores rosados, uno nunca veía pájaros con esos colores, y trajo 50. Y después los 50 estaban ahí en la pista, en medio de la pista, y se volaron y regresaron a Cuba. La primera generación se fue para Cuba de nuevo. Pero ¿cómo así? Pero todo el mundo dice, ¿cómo se fueron? Bueno, usted no ha visto pájaros de Canadá que regresan que vienen a la No, Florida. pero volvieron también, atrás. también esos años creo que Cuba está un poquito mejor que ahora. Sí, por supuesto que Porque sí. ahora creo que sí lo vuelven. Los que están Regresaron vienen porque para le acá. daban comida. Así que, Ahora, entonces, ¿qué pasa? ¿Tienen que traer una Entonces segunda ellos generación? averiguaron por qué, la historia es en los Bien libros, que interesante. ellos averiguaron por qué ellos se quedaban en La Habana, ¿verdad? En Marianao. Y era por el hábitat que ellos tenían. So, ellos hicieron la hábitat dentro del lago que nosotros tenemos el hipódromo, y ellos trajeron, después de unos años que la hábitat ya estaba, trajeron 100 flamingos y nunca se han ido. Ya se Y quedó. todos los flamingos, sigue con la historia, todos los flamingos de los Estados Unidos, que el primer zoológico que tuvo flamingos fue el zoológico de San Diego. Y ese zoológico compró los flamingos de Hialeah, y todos los flamingos de los hipódromos son cubanos. Bueno, son cuiches. Son cubanos. Son cubanos. Yo me imagino, Bueno, cubanos como yo soy cubano, que nací aquí, que yo soy cubano, nací aquí. tenemos sangre cubana. Y yo Correcto. me imagino que ustedes en casa, después de todas estas historias y todas estas anécdotas espectaculares de nuestro patrocinador Hialeah Park Casino, dirán, ¿por qué la señora presidenta del Consejo de Hialeah, Vivian Casal Muñoz, una servidora pública, una mujer que se le ha visto en debates defendiendo al pueblo, cómo es posible que esté en Hialeah Park Casino y cómo es posible que esté en una comisión representando a nuestro pueblo? Cuéntame ese link que se nos quedó ahí en el medio. Yo creo que nos pasamos ya de este segmento, pero no importa, yo creo que es merecedor de escucharlo Seguimos rápido. con la historia, porque Dios es muy grande. La cosa que yo adoro más siempre fue el hipódromo de Hialeah, y yo nunca había ido. Yo sé toda la historia y nunca había ido, nunca había visto, déjame aclarar, nunca vi una carrera de pura raza en el hipódromo de Hialeah. Wow. Nunca la vi, porque cuando éramos más chiquitos mi mamá decía que no podías ver que era verdad, no podías pasar porque eras muy joven. Entonces estábamos en la parte de atrás, íbamos ahí a fiestas, íbamos a Halloween, íbamos a las graduaciones, a los proms, todo ahí, pero nunca había ido al hipódromo. Y cuando cierran, el enfoque mío es, tenemos que abrir el hipódromo, tenemos que abrir el hipódromo. ¿Cómo se queda esto cerrado? Tengo que abrir, tengo que abrir. Y empecé a reunirme con personas que querían salvar la historia del hipódromo. Y la persona que quería salvar el hipódromo más que más nadie que existe fue el dueño John Bernetti. Exacto. Me hice amistad con el hijo, haciendo eventos ahí cuando ellos abrieron, pero no para pura raza, abrieron para Quarter Horse, Sí. que es el caballo más chiquito. Cuando ellos abrieron, yo iba a todos los eventos. Esa gran apertura, ¿te recuerdas? Yo recuerdo eso. Lleno, tengo lleno, La lleno. gran apertura. Lleno. Eso habían, y cada vez que oyes la historia, porque creciendo, somos ¿no? cubanos, Sigue ¿verdad? creciendo, Empezamos sigue con creciendo. 20,000 y llegamos ya a 40,000, porque Julio Robaina era el alcalde cuando aquello, usted era el presidente del consejo, y era increíble la cantidad de personas que estaban locos por regresar, y ellos hicieron un esfuerzo tan grande, después de estar cerrado 9 años, abrir, y el dueño no empezó la construcción para reparar el hipódromo hasta que el gobernador no le diera la licencia, Claro. porque decía, todos los años me decían, te voy a dar la licencia, Y no y al último momento, ay, mira. Yo tengo por una H o por B. anécdota rapidita, la voy a hacer. Ese mismo día, en esa gran apertura, le digo yo, estaba haciendo el reportaje, cubriendo ese gran momento, estaban todos los políticos ahí, estaban todo el mundo. Todo Le el digo mundo. al señor Brunetti, ¿qué caballo le juego? ¿Usted qué sabe del caballo? Y me dice, ahora no recuerdo el número, me dice, apuéstale a tal número.
Y yo dentro de mi reportaje y mi cosa voy y la apuesto y me gané con ese caballo. El que sabe, sabe. Bueno, hiciste algo que yo nunca he hecho, Ah, ganar bueno. un caballo, Wow. porque Yo si sí. yo apuesto el caballo, pero- te garantizo que iba a perder, Sí. No, pero siempre. de nuevo, y quiero cerrar recordarle a todo el mundo, primero, gracias Vivian, porque de verdad, y tenemos tanto que hablar del hipódromo, porque es el lugar histórico. Si no hubiera existido el hipódromo, Hialeah no hubiera existido. Yo voy a apostar a Así usted que, este pero- noviembre entonces, mi alcalde. Pero, sí, de nuevo, gracias por estar aquí y gracias por el servicio que siempre has dado a Gracias. los ciudadanos de Hialeah. Sé que tienes elecciones en noviembre, Así aunque es la única elección en Hialeah. Correcto. Ojalá que todo el mundo salga a votar y apoye a una servidora pública como es Vivian Casal Muñoz. Muchísimas Así gracias, que gracias a los Y yo dos. sé que esta no hubiera muchos programas, así que es un honor tenerla aquí. No, déjeme decirle que yo creo que estamos de lujo porque nos ha brindado, además de todo su conocimiento, nos ha brindado una noche espectacular, una gran servidora pública.